pero no deja de ser una anécdota dentro del conflicto. Pero se llevó la mano y se con la manera que se han perdido como la persona y habla con ellos. En esa época del prisionero era Vale, en realidad, todo depende, y de eso vamos a hablar, dependía de quién era, cómo te asesinaban, qué oficio tenía, todo lo que tiene su alternativa para esa era la diferencia que determinaba que una persona que se dedicara a otro engrillado o que estuviese en párate conviviendo incluso compartiendo fiestas, cenas y su amistad, por así decirlo. O sea, todo es todo. una pregunta obligada Yo, yo por supuesto, no siento tener ahora lo último, obviamente, la selección he leído antes de venir, creo que estoy preparado para decir una palabra encima de otra y que vosotros me lo estéis diciendo a mí lo merecéis. De hecho, antes y sé que hay mucha opinión y hay mucho debate. Y es lo que debería estar de que Alcázar de San Juan utilice la ciudad de Cervantes para su cultura, para gobernar, independientemente hay más razón. Creo que hacéis muy bien, hacéis muy bien en dar a ese clavo y superar ahí esa actividad cultural que tenéis en la representación es fantástica. No, que habléis yo que me han matado. Yo tengo que. Bueno, digo dos palabras. Bueno, como decía Pedro, al nombrarlo, y no es realmente un cazatalento, y es así, buscador, y buscador de años. Bueno, aparte que tampoco es implicado saber la historia de Pedro, su pasión, que como es complicado, realmente no es lo que nos pasa un poco a nosotros, que no somos, yo soy informático, también, en este caso, como experto más en marketing. En definitiva, somos investigadores dentro de nuestras capacidades, pero digámoslo así, no vocacionales, más como una afición de lo que tenemos. Yo creo que precisamente en este caso, en el caso de Pedro, pues, tiene claro. Y estoy seguro, al hilo de lo que acaba de decir,
bien. Ya. No. Ejerciendo aquí de concejal de cultura 2 horas, una semana. Sí, es muy entretenida. Lo que tú me digas, yo doy la bienvenida, pero me pongo ahí para que tú estés más cómodo. Yo lo que no voy a hacer es deciros lo que tenéis que hacer. Sí, yo hago una bienvenida. En ese momento, nosotros nos vamos a levantar. Perfecto. Claro, sí, que más cómodo, porque nosotros nos gusta verte desde ahí. Claro que sí. Muy bien. Pues empiezo yo. Claro. Le paso a Luzmi. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Museo del Hidalgo, este rincón tan precioso que tenemos en Alcázar y tan acogedor para recibir a personas como Pedro. Yo solo, como he dicho hace un momentito, quería dar las gracias a la Sociedad Cervantina por ofrecernos a Alcázar la oportunidad de conocer el trabajo de personas que dedican su tiempo libre, sus huecos, a estudiar partes de nuestra historia, ya sea, como en este caso, todo lo de la Armada Invencible, que como decía Pedro, me parece curiosísimo y muy interesante, o estudiosos que desde la materia de Miguel de Cervantes. Muchísimas gracias a la Sociedad Cervantina por traer estas personas y divulgar nuestro patrimonio, que es Miguel de Cervantes, patrimonio de toda España. Y le doy la palabra a Miguel, que nos va a hacer una presentación más formal y más en regla del invitado de hoy. Buenas tardes. Voy a ser breve, Pedro, porque lo interesante es tu conferencia. Pues Pedro Luis Chinchilla nace en Yecla en 1968, es investigador independiente sobre la Armada de 1588 y creador de un blog, armadainvencible.org, muy interesante. Es una plataforma para estudio y divulgación especialmente de la Armada. Hoy, además de hablarnos de la Armada, antes le he preguntado sobre qué años íbamos a contextualizar esta conferencia, 1580, 1568. Podemos hacer de 1588, 1585, 1588 hasta 1000. Pues estamos, como decíamos, estamos en un entorno que es inigualable, porque con esa perspectiva de tu conferencia, en esa época se estaba construyendo esta casa. Se estaban montando estas maderas, se estaban haciendo estas escaleras. En aquella época moría el príncipe Carlos, moría la reina Isabel de Valois, el maestro López de Hoyo se hacía con el estudio de la villa, y en el estudio de la villa es discípulo de López de Hoyo un tal Miguel de Cervantes. En ese contexto, en esos años, con esa perspectiva de estar donde estamos, pues tenemos la gran suerte de que Pedro Luis nos va a hablar del primer ejército y de la Armada Invencible y de los tercios españoles que tan olvidados están en nuestra historia y que, bueno, que gracias a su trabajo y a su blog, pues intentamos no perder nuestra historia, que es lo interesante. Así que poco más. Lo importante es que aprendamos lo que Pedro Luis nos va a ofrecer esta tarde y, bueno, Pedro, que pases un
buenos días, hoy, mañana con nosotros, Sí, estoy seguro. calurosos días del mes de En mi junio pueblo hace el mismo calor. O sea que en La Estamos Mancha, cerquita, estamos cerquita. y esto es así. Así que bueno, os dejo a todos con Pedro Luis y para ti todo. Muy bien, muchas gracias. Habrá otro pueblo, aparte este, más castizo, más manchego, más típico, donde más íntimamente se comprenda y se sienta la alucinación de estas campiñas rasas, el vivir doloroso y resignado de estos buenos labriegos, la monotonía y la desesperación de las horas que pasan lentas, eternas, en un ambiente de tristeza, de soledad y de inacción. Decidme, ¿no comprendéis en estas tierras los ensueños, los desvaríos, las imaginaciones desatadas del grande loco? La fantasía se echa a volar, frenética por estos llanos. Surgen los cerebros, visiones, quimeras, fantasías torturadoras y locas. Estimadas señoras y señores, queridos amigos de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, la representante del Ayuntamiento de Alcázar, querida Cristina, así se refería a Zorín con mucho mi autor literario favorito, Alcázar de San Juan, en la ruta de Don Quijote. Azorín, de padre yeclano, como yo, y que estudió en el mismo instituto que yo, y donde según él se formó su espíritu, era una referencia obligada al inicio de esta presentación, recién conmemorado el 150 aniversario de su nacimiento el pasado 8 de junio. La casualidad, en el caso de existir esta, ha propiciado que tal día como hoy, que Azorín, Cervantes y la Armada Española de 1578, la llamada Armada Invencible, converjan en este pueblo de Casas Cárdenas, con un sincretismo que parece más buscado que fortuito. En 1924, Azorín leyó su discurso de ingreso en la Real Academia de Lengua Española, que tituló Una hora de España. En realidad, más que un discurso, es un conjunto de relatos donde recrea, con la brillantez que caracteriza a este escritor, la historia, el paisaje y los personajes de los tiempos de Felipe II. Entre estos textos, uno de ellos, llamado El Veredero. Durante la noche descansa unas horas. Antes de que rompa el alba, ya está en pie. Va hacia el Escorial y Madrid. En las extranjeras playas, al son del ronco mar, se mecen sobre la arena, entre verdes ovas, tablas, jarcias y mástiles, restos de naves que serán llamadas irónicamente invencibles por los enemigos. Por donde quiera que pasa el veredero, va quedando un rastro de tristeza. Pronto toda España estará llena de la infausta nueva. En el Escorial o en Madrid, un anciano se pondrá de hinojos ante una virgencita. Su semblante está contristado. Está hablando Azorín de el encargado de transmitir la mala noticia del desastre de la Armada Invencible a Felipe II, que es ese anciano contristado que está ahora de rodillas en una virgencita en el Escorial de Madrid. Efectivamente, es Azorín hablando sobre el fiasco de la Armada de 1588 en uno de los más importantes discursos de su vida. Es ese mismo Azorín que trató a Cervantes casi como un amigo, un viejo conocido, con su obra Con Cervantes. Un Cervantes que aparece también en un discurso, en uno de esos pequeños cuentos que hace en su discurso de ingreso en la academia, en una sutil ensoñación literaria donde narra el encuentro físico que, en las afueras de una venta manchega, tiene el autor con su creación literaria. De todos modos, existe un contraste violento entre el pensar de Cervantes en esta hora, en tanto que acaso el candil exhausto despide sus centellas últimas y las cavilaciones de Miguel. Todo el mundo es tráfago aturdidor, y en este camaranchón, donde se encuentra ahora Cervantes, mientras salta del candil una chispa crujiente, el pensamiento de Miguel va a entrar en una paz momentánea. En el sueño lo olvidará todo Cervantes,
y este será su consuelo, el consuelo de todas las noches, se halle donde se halle, el consuelo de un marasmo profundo en el que en ser caiga como una inerte piedra. Azorín y Alcázar de San Juan, Azorín y Yecla, Azorín y la Armada de 1578, Azorín y Cervantes. Vamos a estirar ahora un poco esta inefable coincidencia. ¿Cómo olvidar que viniendo a hablar de prisioneros, estemos a su vez mencionando desde hace algunos párrafos a uno de ellos? Prisionero en 3 ocasiones y cautivo en una de ellas. Hay que diferenciar lo que es prisionero de cautivo. Cautivo es el que es capturado y metido, ingresado en prisión por su fe, es lo que se llama en el siglo XVI el cautivo, y el prisionero que es el que ingresa en prisión por cualquier otro motivo. Este señor, que además es comisario real de abastos de esta misma armada, de la Armada Invencible de 1588, Miguel de Cervantes, que vuelve a la colación otra vez en nuestra particular reunión, donde Yecla, Azorín, la Armada, Alcázar, y todo esto se vuelve a juntar, incluso los prisioneros de finales del siglo XVI y el autor del Quijote traspasan el tiempo para evidenciarse ahora de manera conjunta. Cervantes, soldado que luchó en la Marquesa durante la batalla de Lepanto, donde fue herido y que participó también en diversas campañas militares como la de Navarino, La Goleta, Túnez, Portugal y Azores, tuvo que verse por accidente con unos corsarios berberiscos que, al mando de Arnald Mamí, capturó su galera El Sol cuando regresaba de Nápoles a Barcelona en 1575. Llevado a Argel y puesto en custodia de Dalí Mamí, apodado El Cojo, pasó desde entonces el periodo más calamitoso de su vida. 5 años de cautiverio en los llamados baños argelinos, jalonados por numerosos intentos de fuga, llevados a cabo en años sucesivos, en 1576, 77, 78 y 79, y por otro lado, siempre fallidos. Cervantes, que finalmente fue liberado tras el pago del rescate que hicieron los militares en septiembre de 1580, 8 años antes del inicio de la Tercera Guerra. Después de escribir el trato de Argel, la Numancia, el trato de Constantinopla, la Confusa y la primera parte de Galatea, el personaje cuyo único nexo de unión en esta entrañable reunión que estamos teniendo ahora era el haber pasado 5 años de prisión y la admiración que tuvo por él, mi medio paisano Azorín, se alza para destacar ahora un nuevo vínculo fundamental en nuestro hilo. Desde 1 de mayo de 1587 obtiene, por mediación del alcalde de la Real Audiencia de Sevilla, el cargo de comisario real de abastos de la Gran Armada de 1588, la Invencible. Armada a la que, por cierto, intentó unirse, aunque fue rechazada. Inicia así un ajetreado vagabundeo mercantilista al que dedicará unos 15 años, sin lograr más que disgustos, denuncias, 2 encarcelamientos por la sospecha de malversación de bienes de la corona, al que deberíamos añadir otro más por una falsa acusación, que asesinaron a un hombre a las puertas de su casa. Aunque de todo esto estoy seguro de que conocéis mucho más que yo, porque no soy especialmente un estudioso de la obra ni de la vida de Cervantes. Aún así, Cervantes sí que sabemos que conoció las cárceles de la corona hispánica de finales del siglo XVI, que no deberían de haber distado mucho de las que padecieron los náufragos y prisioneros de la Armada Invencible. Además, él tuvo la experiencia de ser cautivo, pero bueno, él fue un prisionero más de los que hablaremos ahora. Pero es que incluso si llegamos a buscar más puntos de unión de este personaje con la Païdre de Filet, volveremos a encontrarlo, ya que él, por ejemplo, tuvo que vivir el ambiente que se hizo en Écija durante las levas de soldados para la Armada Invencible, donde un importante personaje, Alonso de Zayas, en Écija hizo una gran leva de soldados, mientras que el autor de Quijote permanecía allí haciendo su labor de requisar y de conseguir los batimentos para la Armada. Por lo que estamos prácticamente seguros de que Cervantes
durante esos años en Écija, conoció, si no bien Alonso de Zaya, casi con toda seguridad, algunos de los que serán protagonistas luego de mi estudio sobre los prisioneros de la Armada Invencible, donde llegué a registrar, he llegado a registrar a más de 70 hombres de esta localidad sevillana que fueron hechos prisioneros en la jornada de Inglaterra. Pero no acabemos aquí y ahora y conozcamos un nuevo punto de encuentro. Además de soldados, prisioneros, comisarios de la Armada Española de la época y aquí vemos como posibilidad contrato personal a uno de sus capitanes, Alonso de Zaya, o a alguno de sus soldados, Cervantes, al igual que toda la intelectualidad del momento, pongamos por ejemplo a Lope de Vega, que participó además de manera activa en esta empresa, también quiso reflejar en su ánimo, ante el fiasco de la misma, escribir sobre ella, y así pues, durante los años entre 1590 y 1593, compuso 2 poemas sueltos referidos a esta armada. Uno llamado La canción de las varias nuevas que han venido de la católica armada profesor de Inglaterra, y otro llamado La canción segunda de la pérdida de la armada que fue a Inglaterra, de la que leeremos ahora un pequeño fragmento. Oh España, madre nuestra, ven que tus hijos vuelven a tu seno, dejando el mar de sus desgracias lleno, pues no lo vuelve la contraria diestra, vuélvelos la borrasca incontrastable del viento, mar y el cielo que consiente que se alce un poco la enemiga frente, oh Dios al cielo, al suelo detestable, porque entonces es cierta la caída, cuando es soberbia y vana la subida. Pues cuántas coincidencias encontradas, qué maravillosas excusas para hablar ahora de una manera más justificada para mí, porque no soy cervantino y he tenido que ir a todo este discurso para hablar de lo mío, por así decirlo, y hablar de los hombres capturados de la Armada, a los que llevo más de 2 años y medio dedicándome a rescatarlos de los mismos. Para poneros en antecedentes, en el contexto de la época, y para que no tengáis especial conocimiento sobre la Armada Invencible, os daré algunos trazos para situar qué tuvo que pasar entre 2 naciones que habían firmado un tratado de cooperación en 1489, que además tenemos que tener en cuenta que Castilla dio a Inglaterra una reina consorte, Catalina de Aragón, que fue reina hasta 1536 y que más tarde incluso fue gobernada por un rey, todavía no era Felipe II, era príncipe, pero que fue gobernada por Felipe II. El mismo Felipe II fue cogobernante de Inglaterra desde 1554 a 1558, gracias a su matrimonio con María. ¿Qué tuvo que pasar para que se declarase una guerra entre ambas? Los 27 años transcurridos desde que termina el reinado de Felipe II en Inglaterra hasta el estallido del conflicto en 1535 fueron un cúmulo de despropósitos en los que la ambición de Isabel I tuvo un papel determinante. Apenas bastó un año desde que fue proclamada reina, en 1559, para que comenzara una connivencia brutal con un sistema de piratería que mantendría además durante todo su reinado y que convirtió inseguro un camino fundamental para la corona hispánica como era el Canal de la Mancha. Restauró desde el inicio de su mandato el protestantismo del que había renegado su hermanastra María, casada con Felipe II, y rechazó la oferta de matrimonio que el mismo rey Felipe II le había hecho con la esperanza de mantener a Inglaterra dentro de la órbita de los Habsburgos. Con el protestantismo, metiendo aquí una cuña, no hay que obcecarse con el tema de la religión. Para Felipe II, el tema de la religión era posiblemente el menor de los temas de importancia a la hora de ocuparse del tema de Inglaterra. De hecho, 2 papados estuvieron presionándole para derrocar a Isabel I como reina de una nueva fe, y Felipe II siempre daba largas, porque realmente era, por así decirlo, una mosca cojonera que estaba ahí molestando, pero no llegaba a ser algo con lo que organizar una empresa lo suficientemente poderosa como para tocarla, era simplemente por una molestia.
era más molestia para los papas. Por Felipe II siempre el tema religioso siempre fue algo secundario para él. Pero bueno, con estos continuos ataques, además Isabel I empieza a ayudar a los rebeldes de los Países Bajos, unos territorios que Felipe II había heredado legítimamente. Y además Isabel I, cuando se pone a ayudar a los Países Bajos, intenta, desde luego, proteger a su isla, que estaba aislada, y desde que los Países Bajos era un territorio muy cercano y hostil, desde donde se podría lanzar, como así se intentó luego, lanzar un severo correctivo. Isabel ya sabía que estaba en el objetivo de Felipe II y comenzó a promover ya a cara descubierta el ataque a los intereses españoles, como demuestra que solamente entre 1572 y 1577 se produjeran 11 ataques ingleses a las posesiones de la corona española en América, más de 2 por año. Desde 1583, el rey comenzó a consultar los planes para ocuparse de Inglaterra, tanto con Álvaro de Bazán como con Alejandro Farnesio, mientras que el Papa de Roma presionaba a su vez para derrocar de una vez por todas a la reina considerada hereje. 20 galeones de guerra, 43 naos o mercantes armados, 25 urcas, 2 galeoncetes, 20 pataches, 7 zabras, 2 quinazas, 4 galeras, 4 galeazas, sumaban un total de 127 naves, 30.690 hombres, entre los que se encontraban más de 19.000 soldados, aproximadamente 10.000 profesionales y el resto procedentes de las levas de las zonas rurales, entre los que se encontraban pastores y jornaleros, 8.000 marineros y unos 2.000 remeros, la mayor parte de ellos forzados y cautivos, a los que se unieron entretenidos, voluntarios, criados, pajes, personal sanitario, clérigos y unas 65 mujeres, esposas de soldados, vieron consagrar el 25 de abril de 1588 la bandera expedicionaria que iba a derrotar a Isabel I de Inglaterra. La Armada Invencible, una increíble flota de transporte con escolta armada, dio veda en Lisboa el 30 de mayo de 1588. Durante las escaramuzas de las escuadras que acontecieron en el Canal de la Mancha, desde el 31 de julio hasta el 8 de agosto de 1588, cuando se desarrolla la batalla de las Gravelinas, se produjeron las primeras detenciones masivas de marinos y soldados españoles debidas a la rendición de la Nuestra Señora del Rosario de don Pedro de Valdés a Francis Drake y el abandono de San Salvador. Esta lista se incrementaría algunos días más tarde tras el episodio de los ataques con brulotes. Los brulotes son unos barcos incendiarios que se dejan llevar por la corriente para intentar incendiar los barcos del enemigo. Pues tras el episodio de un ataque con brulotes de la Armada inglesa a la Armada de la Corona Española del 7 al 8 de agosto, que permanecía anclada en Calais, la San Lorenzo, el San Mateo, el San Antonio de Padua y el San Felipe acabaron siendo apresados por fuerzas enemigas anglo-holandesas. Más tarde, durante la vuelta de la Armada a España rodeando las Islas Británicas, los naufragios o las contingencias de al menos 20 naves acabarían por incrementar la lista de prisioneros de esta armada hasta el número aproximado de 3.000, una cantidad que no había sido contabilizada hasta que decidimos estudiarla hoy. Nadie sabía cuántos prisioneros se habían hecho durante el episodio de la Armada Invencible hasta este momento. La preocupación de Felipe II y el duque de Parma por el rescate de náufragos y prisioneros se hizo palpable desde el primer momento. La cantidad de apellidos notables que había entre ellos, pero también el carácter estrictamente humanitario propio de la gran fe del rey, movilizaron desde los primeros momentos un gran operativo para buscar presos ingleses en cárceles españolas con el objetivo de intercambiarlos, y se hizo uso de la vía diplomática, además de la discreta labor de los servicios de espionaje, para lograr, o intentar lograr la liberación de tantos prisioneros como fuese posible. Por su parte, Isabel I
a diferencia de lo sucedido en Irlanda, que veremos ahora, con sus subordinados Pitt Williams y Bingham, no demostró una especial inquina contra estos prisioneros en Inglaterra, estos prisioneros españoles en Inglaterra. Si bien estos sufrieron en su mayor parte un durísimo cautiverio en el que recibieron la alimentación mínima para su mera subsistencia, lo cierto es que fueron muy pocos los fallecidos durante su confinamiento en Inglaterra. Los rescates pagados por ellos fueron, por así decirlo, justos, y la monarca incluso llegó a tener algunos gestos de nobleza hacia ellos. Así pues, por ejemplo, permitió la recalada en Inglaterra de barcos con soldados y marineros españoles que iban de regreso a España después de haber logrado llegar a Escocia tras un naufragio en Irlanda. También, al conocer la tremenda represión a la que sus subordinados estaban sometiendo a los prisioneros de esta armada en Irlanda, llegó a promulgar un indulto para todos aquellos náufragos que se entregasen a las autoridades, indulto al que se acogieron entre 70 y 80 marineros y soldados españoles. Por otro lado, y de manera totalmente interesada, aceleró los trámites para que los prisioneros de la San Pedro el Mayor pasasen rápidamente de su condición de prisioneros de guerra a la de náufragos, para así hacerlos depender de la caridad y no de la corona inglesa en todo un alarde de su cicatería y roñosería, algo que demostró durante todo su reinado. Parecida situación vivieron los presos que pasaron su cautiverio en cárceles holandesas y zelandesas, ya que no existe la constancia del fallecimiento de ninguno de ellos y todos pudieron alcanzar la libertad mediante canjes o rescates en metálico, la mayor parte de ellos desembolsados en una cantidad justa para el valor que se asignaba a la libertad de la época estudiada. Un papel importante jugó Escocia, un país neutral en este conflicto, y que fue la tabla de salvación para muchos de los náufragos y fugitivos españoles provenientes de Irlanda. Jacobo VI hizo todo lo posible para ayudar a los españoles a regresar a su país o a dirigirse al Flandes español. Si bien Jacobo optó en ocasiones por adoptar una posición algo ambigua por la presión de algunos políticos que tenía en su parlamento, lo cierto es que su actuación fue determinante para la salvación de cientos de marinos y soldados de náufragos españoles. Tan solo una situación escapó a su control, que fue San Juan de Sicilia, una nave que quedó retenida por un clan escocés en una isla apartada, en la isla de Mull, y que acabó trágicamente con el fallecimiento de sus 300 tripulantes. Pero de hecho, el comportamiento de Jorge VI fue tal que tanto el rey como el duque de Parma agradecieron en numerosas ocasiones el trato que dispensó a los náufragos españoles. De hecho, Escocia fue, por así decirlo, un auténtico campo de refugiados durante el conflicto de la corona española con la inglesa. Escocia ejerció como un auténtico campo de refugiados. Determinante para los prisioneros fue su nacionalidad: genoveses, venecianos, rauseos, alemanes, franceses, flamencos o portugueses. Hay que recordar que la Armada Invencible era una armada, por así decirlo, internacional, donde aproximadamente un 20% de los componentes venían de países adscritos, satélites a la corona hispánica, pero no necesariamente eran castellanos o aragoneses o navarros. Pues mucha de esta gente era puesta en libertad prácticamente de inmediato. A los ingleses lo que les interesaba era castellanos, sobre todo castellanos y aragoneses. Todos los demás pues le hacían la vista gorda. De hecho, incluso intentaban que los portugueses los daban en libertad con la promesa de intentar, como así intentaron en 1589, ayudar al futuro intento de coronar en 1579 al pretendiente para la corona de Portugal, Antonio de Portugal, el prior de Crato, algo que, como sabemos, acabó con el desastre de la contraarmada inglesa de 1589, posiblemente la mayor victoria española sobre Inglaterra. También muchas veces el trato recibido dependió de la familia, el apellido,
el rango o el estatus social. Aunque no de manera generalizada, los prisioneros considerados hombres principales pudieron sobrellevar su cautiverio mucho mejor que los pobres marinos y soldados. Las ventajosas condiciones de su rendición, como en el caso de Pedro de Valdés, permitieron al menos a 3 decenas de nobles y capitanes pasar su cautiverio en casa de gentil hombres ingleses de su igual categoría social, de manera que en muchos casos se produjo un acercamiento personal o al menos un respeto mutuo basado en el trato entre iguales. Todo hombre tiene su precio. Lo que hace falta saber es cuál es. Esta célebre frase, atribuida al político francés del 18, Joseph Fouché, se podría aplicar perfectamente a los rescates ofrecidos o pagados por cada uno de los prisioneros de esta armada. El precio de la libertad fue tan dispar como las 10 libras para un soldado o las 1.650 que pagó Alonso de Luzón, maestre del tercio de Nápoles. Si fijamos la equivalencia de la libra de 1590 respecto a la libra actual en unos 270 euros, los rescates de la gran mayor parte de soldados y marineros tuvieron un coste para las arcas de Felipe II de unos 8.700 euros por hombre, importe en el que se sumaba el precio de la libertad a la vez desde su manutención durante su presidio, siendo la cantidad de la manutención superior al importe pagado por la libertad. Si estos hombres estuvieron alrededor de 2 años en prisión, al final el importe que se pagaba era superior al importe de la comida, que era alrededor de unos 2,75 euros por día y persona. El importe de la manutención era superior al importe que se pagaba por la libertad, que solía ser de alrededor de unos 3.000 euros. Pues bien, con esta misma equivalencia entre libras, el rescate de un hombre principal podía alcanzar el importe actual de hasta $500.000 de euros. Y ya no solamente el pago de $500.000 de euros, sino incluso la inclusión de algún otro preso de importancia para la época, como es el caso de Odette de Lannoy. Odette de Lannoy era un francés, soldado, diplomático, notable poeta, que fue intercambiado por Diego Pimentel y otros españoles de relevancia de la nobleza española. Como curiosidad, saber quién era Odette de Lannoy me llevó un trabajo impresionante. Todos los documentos originales de la época hablan de vamos a hacer el canje por el señor de Celeni, el señor de Teleni, el señor de Teligny. En cada documento, todos los documentos hablan de una persona que es el señor de Teleni, el señor de Celeni, que no se sabía a día de hoy quién era y que por la base de buscar en archivos, al final encontré en un archivo francés que el cacareado señor de Teligny, Celeni, que aparece en cientos de documentos, era Odette de Lannoy. Posiblemente ha sido de lo que más orgulloso, una de las cosas de las que más orgulloso de este estudio, es adivinar por fin, después de tantos estudios y tanto, la gente lo obviaba porque nadie quería meterse en ese berenjenal, porque nadie sabía quién era. Al final sabemos que era este. En algunas ocasiones, la usura de algunos nobles ingleses, como en el caso de William Kearney, llevó a pedir por la libertad de los hombres que retenían una cantidad hasta 5 veces mayor del valor estimado por cada uno, algo que no hacía más que prolongar desesperadamente las negociaciones y por ende su cautiverio. En cualquier caso, y con la dramática salvedad de lo que vamos a ver ahora sucedido en Irlanda y de algunos casos puntuales, la liberación de muchos de los soldados y marineros se produjo de manera relativamente pronta y sin excesivas dificultades. Aunque la Armada pudo regresar a España con un 75% de su capacidad, las circunstancias concretas de algunos navíos, sobre todo la falta de agua y comida, hicieron que parte de esta Armada arrumbara en la costa irlandesa. No así la mayor parte de la misma, que, gracias a la sensata decisión de Medina Sidonia, al que la historiografía ha vilipendiado injustamente, discurrió muy lejos de esto. El devenir de la Armada a la vuelta, cuando hace el trasvase de Canal de la Mancha, sube al Mar del Norte y vuelve a España, lo hace
muy alejado, a cientos de millas de la costa irlandesa, como era el plan de Medina Sidonia. Sin embargo, hay algunas naves que, como vemos, simplemente por la falta de comida y de agua, se ven obligadas a arrumbar a la costa para conseguir comida o agua. Ahí es donde empieza el problema. La isla, inmensa en un proceso de colonización, todavía no podía considerarse territorio inglés, por mucho que desde 1530 Enrique VIII hubiese sido proclamado rey de Irlanda. De hecho, este proceso de colonización, aún inconcluso en 1588, y en el que la nueva religión protestante chocaba con el catolicismo de la nobleza secular irlandesa, la nobleza original del país, e incluso con la más temprana colonia inglesa. Los primeros colonos ingleses que estaban allí eran católicos también. Les estaban imponiendo ahora una nueva fe que no iba con ellos. Y tenemos colonos ingleses a los que se les estaba intentando meter una nueva fe con calzador, y aparte es una nobleza irlandesa, antigua nobleza irlandesa, que también practicaba el catolicismo. Pues todo eso hacía de Irlanda un territorio hostil y desordenado, al que Inglaterra a duras penas podía someter. La situación de las fuerzas inglesas en Irlanda determinó además, como en ningún otro lugar, el trágico final de los prisioneros de la Armada. Con menos de 1000 efectivos ingleses en la isla, mal alimentados y peor armados, los ingleses eran incapaces de mantener ese reguero de náufragos españoles que arrumbaban a la costa irlandesa y que superaban en número a las fuerzas inglesas en Irlanda. El temor a las posibles alianzas entre tropas españolas y clanes locales irlandeses contra las escasas fuerzas inglesas en Irlanda propició que el Lord Diputado William Fitzwilliam y el Lord Presidente Richard Bingham ordenaran una ejecución sistemática de prácticamente todos los prisioneros. Las masacres de las cárceles de Galway o la del castillo de Alia, con más de 300 prisioneros asesinados en cada uno de estos lugares, nos da idea de la magnitud de la tragedia irlandesa. Así pues, sabemos hoy que de los 1.650 capturados en Irlanda, al menos 1.100 fueron asesinados siguiendo las directrices de Fitzwilliam y Bingham. Aunque el presidio de Galway y el de Drogheda fueron dos de los focos fundamentales de reclusión, lo cierto es que hubo centenares de prisioneros que fueron asesinados sin un encarcelamiento previo. Así pasó con los 90 hombres del San Nicolás O'Donnell asesinados a pie de costa, los 75 del San Esteban y en San Marcos, cuyos hombres fueron asesinados en Donegal. Así también los 80 hombres del Ciervo Volante, asesinados a hacha por un mercenario escocés a las órdenes de William Burke. Los 100 tripulantes del Grand Lynn, asesinados por Udall, Dubar O'Malley, y sobre todo el dramático caso de los 300 hombres de la Trinidad Valenciana. 300 hombres que se rinden a un batallón de ingleses y mercenarios irlandeses a cargo de Richard y Henry Ovenden, y que son asesinados una vez que se han rendido, mientras se intentaban dirigir a un castillo llamado Alia, donde le habían dicho que residía un obispo católico que les podía dar protección. Un obispo católico llamado Cuncubarutaidich, que atendió a los únicamente 150 supervivientes de los 500 que eran, porque apresaron a 300, 150 escapan de esa matanza. Este obispo lo acoge en el castillo de Alia, y este obispo, por esta y otras acciones, fue martirizado por su fe en 1611, arrestado por un caballo por las calles de Londres, descuartizado. Fue beatificado en 1992 y hoy es santo, un santo que ayudó a los prisioneros españoles de la Armada de 1568. Tras los naufragios, el caos se apoderó de la costa, mientras decenas de hombres eran víctimas del robo y el asesinato. Algunos, como el famoso capitán Cuellar o el soldado Diego López, supervivientes de la Labia,
lograron escabullirse de las tropas inglesas y comenzaron un peligroso peregrinaje tratando de alcanzar el norte de Irlanda para poder dirigirse a Escocia. Otros buscaron la protección inmediata de algún clan irlandés que les proporcionase un refugio seguro. Y entre ellos, Pedro Blanco, superviviente de la Juliana, Bartolomé Rodríguez, Juan de la Cruz, Juan Pérez Cebada, Antón Fernández y Juan Montesinos, supervivientes de la Labia, fueron acogidos por los clanes católicos O'Neill y O'Donnell, a los que sirvieron como soldados hasta fechas tan tardías como 1596, cuando regresaron de nuevo a España y exigieron a Felipe II su paga, y además se ofrecieron como guías e intérpretes tras su dilatada experiencia bélica adquirida en tierras irlandesas. Como conclusión, y ahora hablando genéricamente de todos los prisioneros, sabemos que, refiriéndonos a los prisioneros capturados en Países Bajos, Inglaterra, Irlanda, Escocia y Francia, sabemos que de al menos 31 naves de la Armada de 1588, casi 3.000 hombres fueron capturados en estos países durante esta jornada, lo que supone una cantidad algo superior al 10% de los aproximadamente 28.600 tripulantes de estos. Había soldados, marineros, generales, religiosos, criados y hasta un número de 50 profesiones que hemos podido enumerar en nuestro estudio. De ellos, más de 1.100 fueron asesinados en Irlanda, donde como hemos visto, se produjo una situación de excepcional dureza. Los datos son dramáticos y certifican que el 48% de los hombres capturados fallecieron, un 37% de ellos en Irlanda. La mayor parte de los supervivientes, principalmente soldados y marineros, fueron liberados entre 1579 y enero de 1590. Los hombres que se consideraban hombres principales y de mayor calidad, los menores en número, por supuesto, fueron liberados conforme avanzaron las negociaciones para su rescate entre abril de 1591, el verano de 1592 y febrero de 1593. Un caso excepcional fue el del boticario Robert Lovell Ruiz de la Peña, que no alcanzó su libertad hasta marzo de 1597, hecho prisionero por un noble, retenido por un noble inglés por tener un boticario médico en casa. Suponemos que era tan goloso que no quiso librarlo hasta 11 años después. Muy pocos de ellos optaron por quedarse en Irlanda o en Escocia superado el conflicto, y algunos de ellos decidieron reengancharse a las fuerzas de la corona en Flandes. En realidad, todos los prisioneros deseaban, como así lo hicieron, volver a sus casas después de una experiencia sin duda traumática. Algunos de ellos, el mayor de todos, el valenciano Antón López, de 60 años, una edad muy avanzada para la época, que fue liberado en 1590. Y si vamos por abajo, el pobre niño polaco Gregorio Langes, un niño que fue capturado con 12 años y que fue liberado en 1590 y además volvió a su casa andando desde los Países Bajos, donde lo liberan, hasta Polonia, él solo buscando a su familia. Y también tenemos, por ejemplo, al gran humanista González de Cunedo, un humanista apenas conocido en España, que era gran amigo de una de las grandes figuras del Renacimiento de los Países Bajos, Justo Lipsius. González de Cunedo perdió toda su obra cuando fue apresado en el San Mateo y trató de recomponerla durante toda su vida de memoria una vez que se quedó en los Países Bajos. Pero aparte de ellos también tenemos, como no, algunos prisioneros que a lo mejor os interesan más, que vienen de tierras cervantinas, los que nos vamos a detener un momento para traerlos a la memoria y decir sus nombres en voz alta por primera vez después de 435 años. Alonso de Zayas, natural de Buenaventura de Alarcón, casi sin barbas y sin señal que aparezca en el rostro, soldado de 20 años. Alejo Mínez, natural de Buendía, de la compañía de Alonso de Zayas, con una señal en el carril izquierdo de 24 años. Diego Solís, de Moya, mozo de buena estatura, caballero y paje de don Alonso de Leiva, uno de los grandes personajes de la Armada Invencible, con una señal en el carril izquierdo y de 24 años.
Diego Solís, también de Moya, mozo de buena estatura, perdón que lo acabo de repetir. Juan Jiménez, de San Clemente, mediano y falto de vista, 24 años. Hernando Jiménez, vecino de San Clemente también, pisojo y barbinegro. Hablando de San Clemente, en los capítulos 24, 25 y 26 de la segunda parte del Quijote, se narra la estancia de Don Quijote y Sancho en la ermita centenaria de la Virgen de Rus, allí en San Clemente, donde Sancho pronuncia aquella sentencia famosa del voto a Rus, y donde se produce también la narración del cuento del Rebuzno, además de la presentación del retablo de Melisendra, a cargo del Pícaro, el ilustrado Jinete Pasamonte, bajo la identidad del maese Pedro. De Ciudad Real, la actual provincia, tenemos a Cristóbal Casallo, natural de la Solana, de buena estatura, barbicastaño y con un piquete en la frente junto al cabello. Alonso García, natural de Manzanares, de buen cuerpo, barbirrubio, soldado de 28 años. Manzanares, donde, según las hipótesis que realizó el catedrático Fernando Parra, sitúa el entorno de la venta del Quijote, donde el Quijote fue armado caballero en su primera salida. Juan Moreno, también llamado Antón de Lerena, natural de Torrenueva, de la compañía del maestre de campo Alonso de Luzón, moreno y mediano de poco bigote, era tambor, de 28 años. Alonso de Morales, natural de Villanueva de las Fuentes, de la compañía de Antonio de Herrera, desbarbado y de mediana estatura, de 30 años. Villanueva es el camino natural de la época romana para el tránsito, para el paso que cogería con toda seguridad Don Quijote para ir a Barcelona, y también es tierra de Hidalgo. Gonzalo Méndez, natural de Villanueva de los Infantes, de barba castaña y con una señal de herida en el dedo de la mano izquierda, 31 años. Antonio Cabello, de la compañía de Pedro de León, también de Villanueva de los Infantes, de pequeño cuerpo y una señal pequeña en la mejilla izquierda, 25 años. González Toribio, hijo de Juan González, también natural de Villanueva de los Infantes, de la compañía de Pedro León, sin barba y con una señal en la frente, de 20 años. ¿Qué decir de Villanueva de la Fuente cuando posiblemente sabemos, o según se dice ahora, posiblemente sea la localidad donde Cervantes no quiso acordarse al inicio del Quijote, lugar donde además murió Quevedo y donde está la casa de Rodrigo de Miranda, conocido como el Caballero del Verde Gabán. De la provincia de Guadalajara, Juan de Guzmán, de Alcocer, barbirrojo y con una herida encima de la frente, soldado de 21 años. Juan de Escudero, natural de Almonací de Zorita, moreno de rostro, 30 años. Pedro López, natural de Guadalajara, de pequeña estatura y con una señal en medio de la frente, de 22 años. En Guadalajara sabemos que vivieron el abuelo y el padre de Cervantes, Juan y Rodrigo. Toledo, provincia a la que pertenecía a Cazador de San Juan hasta el siglo XIX. Juan de Eugena, de Illescas, pequeño de cuerpo y pocas barbas, de 20 años. Alonso Martín, también de Illescas. Mellado, soldado, de 25 años. Diego Suárez de Quijón. Todo cambia cuando le ponemos cara, ¿verdad que sí? No es lo mismo hablar de números que hablar de personas. Estamos hablando de personas que convivieron con vuestros antepasados muy cercanos y que le ponemos el nombre y el rostro. Como por ejemplo también Alentar del Sazo, también de Illescas, que naufragó en una barca, en la barca de Hamburgo, en un navío, fue trasladado a Odo, en la Trinidad Valenciana, tuvo que escapar de la matanza que comentábamos antes del castillo de Alias, y que fue uno de los únicos 3 supervivientes de los que hay constancia que sobrevivieron al naufragio de la barca de Hamburgo y a la posterior naufragio y captura de la Trinidad Valenciana. Todo esto que nombrábamos, Illescas, que dice tener en su plaza de Infanzones un olmo centenario donde tomaba la sombra tanto del Quijote, y no sé si es verdad o no, pero lo que sí que es lo que sería posiblemente una parada obligada para Miguel de Cervantes es un numeroso desplazamiento desde Givias a Toledo y a Madrid, porque aquí, si echamos en vista a todo lo que se habla de Cervantes, todos los pueblos queréis y deseáis tener, por supuesto, una vinculación con Cervantes. Y yo no
soy un experto cervantino para saber hasta qué punto cada cosa de la que estoy diciendo es verdad o no lo es, pero es lo que leí. Juan Sánchez, por ejemplo, de Talavera de la Reina. Talavera de la Reina, Cervantes, esto sí que es real. Puede ser la obra más valorada por el autor. En los trabajos de Persiles y Segismunda hace alusiones directas a Talavera. Y es muy probable que el mismo Cervantes pasase por Talavera cuando fue de peregrinación a Guadalupe para dejar allí como ofrenda. Y veo que Constantino me asiente a dejar allí la ofrenda de sus billetes, ¿vale? Que había rescatado cuando fue cautivo de los moros en Argelia. De Toledo tenemos a Jerónimo Daza, de 24 años, o a Juan Vélez, a Pedro Ramírez, a Miguel Sánchez. Hay de 24, de 22, de 40 años, no quiero alargarme en exceso, pero bueno, en Toledo, allí es donde Cervantes dice que encontró el famoso manuscrito de Cide Hamete Benengeli, su falso autor arábigo en la Galatea y en los trabajos de Persiles y Segismunda. Y también fue en Toledo, en el mesón sevillano, del sevillano, Toledo, donde según la tradición escribió la ilustre pregona, y donde en la plaza del Andaque se ubicó una casa propiedad de Catalina de Palacio, la esposa del escritor. Tenemos también a Diego Martín Maldonado, de Escalona, a Juan Jiménez de Lillo, bien barbado, con una señal encima del mostacho izquierdo de 28 años. Y lo siento mucho, pero no he podido encontrar a nadie de San Juan. Lo lamento muchísimo, pero si os vale de consuelo, sí me he encontrado a alguien muy cercano al Alcázar de San Juan. Y es un marinero, Juan de Oliva, hijo de Andrés de Oliva, vecino de la ciudad de Camuñas, de aquí al lado. Mediano, mozo, de buen cuerpo, barbirrubio, con una señal de herida en el ojo izquierdo, gente de mar, 24 años. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta y las sé responder. ¿Nos podrías hablar un poco de estos aventureros que iban con su propio cuerpecito de ejército? Sí, como Alonso de Leiva. Ahí, sí, hay aventureros a sueldo. Sí. Normalmente ese tipo de voluntariado se hacía bien con el ánimo de un ascenso en la escala social, o bien simplemente porque nobleza obliga. Es decir, si uno pertenece a una casa noble y hay una convocatoria de Felipe II para ir a derrocar a Isabel I, uno no se puede quedar en su casa o en su palacio viéndolas venir. Nobleza obliga. Y luego, si no te ves obligado, pero sí que quieres medrar en la corte y quieres, por ejemplo, si eres un hidalgo y quieres medrar para conseguir un título y quieres quedar bien con tu rey, pues lo lógico es que vayas a la campaña. Es decir, no te esperes a que te hagan una leva ni que te convoques, sino directamente te presentas voluntario. Como eres una persona de cierta posición social, lo que te acompañas es de pajes y soldados. Le llamaban pajes de pelea, además. Los pajes de pelea, por ejemplo, hay nobles que van con 4 o con 5 y tienes a Alonso de Leiva que puede ir con 60 pajes de pelea. Y lo que intentan es eso, ¿verdad? Hay un caso, por ejemplo, curioso con Alonso de Leiva. Él, en su primer navío, que él va, que naufraga, que luego terminará rescatado por otro barco, que a su vez será rescatado por otro, el último es la Girona, que naufraga en Irlanda del Norte, ya muy tarde. Sí, un año más tarde,
están dando vueltas por la Irlanda del Norte meses. Pues Alonso de Leiva tenía tan buena fama de soldado, porque había participado en campañas en Italia, que los aventureros que no habían estado en batalla, lo que querían ir al lado de él. Iban con sus pajes de pelea y decían, bueno, yo ya me presento voluntario, pero ya que me presento voluntario, coño, yo no quiero que me maten a las primeras de cambio. Entonces me voy, me alisto con Alonso de Leiva, voy al lado suyo y sé que me va a tratar bien y sé que es un soldado magnífico, con lo que tengo muchas más posibilidades de sobrevivir. Lo que pasó, es un dato curioso, que se apuntaron tantos nobles con él que cuando se sucede el desastre de la Girona y naufraga, casi todos los que mueren en ese naufragio son nobles e hidalgos. Y se recuperó en 1967 un auténtico tesoro del naufragio de la Girona, que era ni más ni menos debido a que iban muchísimos nobles porque eran los que acompañaban a nuestros reyes. Esto puede interesar a Luis Miguel, de los niños jóvenes que iban en la Estados Unidos, gente joven que decía que no podía ir a la guerra. Exactamente, por la polémica que se dice luego que si Cervantes no, por los de Alcalá, que manda huevos. Claro que se podía ir a la guerra con 12 y con 13 años, por supuesto que se podía ir a la guerra. No como soldado, eso también es cierto, pero sí como paje. Habían pajes de pelea y pajes no de pelea, ¿eh? Pero se podía ir como grumete, se podía ir como paje perfectamente con 9, 10 y 11 años. Perfectamente está documentado. De hecho, tengo decenas de casos de prisioneros que son auténticamente niños. No sería óbice, no sería un impedimento que el Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan hubiese ingresado en una armada con 11 o 12 años. No sería ningún problema. El 75% de los 120, de 130, el 75%, prácticamente todas. Es cierto que llegan muchas mal paradas. Cuando en el regreso iba al que le pillaba más cerca. Tienes en el Cantábrico, tienes en Bilbao, tienes en La Coruña, ¿cómo se llama? En Ribadeo, conforme llegaban donde pillaban. De hecho, se moviliza un gran operativo de recibimiento por parte de Felipe II, organizado por, ¿no? ¿Cómo se llama? Este que tiene el museo en Madrid, un museo muy abigarrado, un museo de un noble. No me acuerdo ahora mismo. Ahora me saldrá. Se organiza por un noble de allí de la zona, un noble gallego. Se organiza un gran reparto, se pide ropa, se piden alimentos, ya no solamente a todo el norte de España, sino a toda Castilla. Se organizan auténticas expediciones para atender a la gente que viene de la Armada. Para que os hagáis una idea, Isabel I, en su cicatería y en su roñosería, lo que intenta es licenciar cuanto antes a los soldados y marineros que han participado defendiendo su corona. De tal manera que los deja desahuciados y muertos de hambre vagando por las calles de Londres, inmediatamente nada más pasar la Armada Española, los licencia y los deja sin paga para que se la apañen como puedan. De hecho, los almirantes ingleses se quejan documentalmente, amargamente, del trato que Isabel está dando a la gente que se ha sacrificado su vida por guardar su corona. Y sin embargo, Felipe II, ¿sí? Igual que decimos que para él no era lo importante la religión, la fe que tenía, en este caso, es decir, su fe real, no la animadversión al protestantismo, sino la fe católica cristiana de ayuda, hace movilizar un auténtico despliegue
De hecho, por ejemplo, la primera paga que viene de la primera flota de indias que viene, la reserva para pagar ya a los pocos meses de llegar la Armada a los puertos de La Coruña o del Cantábrico, las viudas ya han recibido las pensiones de viudedad. Es un caso sin parangón, cuando sabemos que en Inglaterra eh, la oficialidad inglesa decía, pero ¿cómo es posible que la reina esté haciendo esto con nosotros? De hecho, la gente de mar sabéis que es muy peculiar y los generales y los almirantes ingleses, si la reina no quería pagar, ellos empeñaron auténticas fortunas suyas de sus propiedades para pagar a sus soldados, porque decían, no, yo a mis soldados, a mis marineros les pago, si la reina no quiere pagarme, ya me ajustaré yo las cuentas con ella, pero yo a esta gente no las dejo aquí. España, cuando se nos olvida todo esto que nos estás hablando, olvidadísimo, hasta que lo habéis puesto negro sobre blanco, Sí. Irlanda. ¿Se acuerda de España? ¿Se acuerda? Más que nosotros. Eso. Más que nosotros. Yo, por ejemplo, llevo muchos años de una labor de rescate de la memoria de la Armada en Irlanda, pero no porque no la propicie yo. Yo simplemente lo que hago es ponerla en valor en España y ayudarla, porque ya estaba cuando yo fui por primera vez allí hace 25 años. Adiós, Cristina. Muchas gracias por venir. Bueno, me alegro. Gracias, Cristina. Adiós. El legado que ha dejado en la Armada en Irlanda es impresionante. Pero ya no solamente en Irlanda, sino en Inglaterra. Es decir, aquí en España, aquí en España, la Armada Invencible es una gran derrota de la que debemos de avergonzarnos por parte de los ingleses y nos da vergüenza hablar de ello. Ahora ya sabemos que no es así. En Inglaterra es un hito fundacional de su país y hay que respetarlo. Sí, de hecho, en Inglaterra los estudiosos, los historiadores, saben esto, saben lo que pasó, saben que la guerra terminó como una victoria española, saben que el mito de la Armada Invencible es un mito que simplemente fue una escaramuza que acabó en un fiasco y saben que en 1589 el fracaso de la Marina inglesa fue muy superior. Ellos lo saben, pero a nivel popular, como se ha vendido en el cine, en la literatura, durante cientos de años, para ellos es un hito fundacional de su país. Sería, por poner un ejemplo, lo que para nosotros es Covadonga, la batalla de Covadonga. Existió la batalla de Covadonga, existió Pelayo, fue una escaramuza, fue una batalla de esa importancia, pues a todo ahora cuando se toca eso, como que nos toca un poco los cojones, por así decirlo. Oye, que para nosotros es un hito fundacional de nuestro país, sea verdad o no. Los historiadores pueden hacer sus disquisiciones si eso es verdad, si es mentira, si fue así o fue, pero a nivel popular, que te toquen eso, te sienta mal. A los ingleses les sabe mal que les toque la Armada Invencible, porque la tienen muy asimilada. En Irlanda la tienen muy asimilada porque Irlanda ha tenido una historia de convivencia con España no desde la Armada, sino desde el Neolítico. En el Neolítico, 2500 años antes de Cristo, viajar desde Galicia a Irlanda con buena mar ocupaba 3 días. Desde Galicia hasta Murcia llevaba un mes en carreta. Quiere decirse que el tráfico comercial humano entre la península e Irlanda viene desde la prehistoria. ¿Qué es lo bonito de la Armada, de la historia de la Armada? Pues que ha valido como demostración para que los irlandeses digan, pues resulta que todo lo común que tenemos con España, desde, no sé, desde la patata, desde los que somos morenos, de todo eso viene de la Armada. No hacen caso a que desde el Neolítico tenemos un gran tráfico, sino que todo lo relacionan con la Armada y eso es precioso. Entonces, para ellos la Armada es la ayuda que siempre desearon
de un imperio que quería echar a los ingleses y que les proporcionó el folclore, leyendas, alimentos, naufragios, restos materiales, restos folclóricos. Entonces están muy orgullosos de ellos. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, el Black Irish, ¿no? Yo he conocido pero a decenas. Es decir, os puede parecer una broma. Hay muchos irlandeses que defienden a pie juntillas a día de hoy que ellos son descendientes de náufragos de la Armada o de soldados que se quedaron allí. Y que se lo dijo su abuela, y su abuela se lo dijo su abuela, y a su abuela se lo dijo su abuela, y que mira que soy moreno, y te lo defienden como una verdad. Pues hay que respetarlo, y pues mira, pues a lo mejor, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Sí que es cierto, mira, la última vez que estuve en Irlanda, presentando además el libro en un congreso internacional, que fue hace un mes, un dato muy curioso, hay un yacimiento neolítico muy importante, se llama Carrowell, cerca de Sligo, cerca de donde naufragaron 3 barcos de la Armada Española. Pues se han puesto a hacer ahora los análisis son túmulos funerarios, donde hay un dolmen debajo. Entonces, hay túmulos funerarios, algunos se han excavado, o se ha quitado la piedra para aprovechar la piedra y se ha dejado solamente el dolmen. Pues de los restos óseos que se han ido encontrando, ahora que ya la tecnología del ADN es relativamente económica y se puede hacer en laboratorios sin gastarse mucho dinero, y son comunidades que no tienen mucho dinero, llevaron a hacer el ADN de los restos óseos de todos estos yacimientos megalíticos que hay en el lago. El ADN dice que son idénticos. Quiero decirse que ellos, desde hace 5.000 años, tienen monumentos que ha creado gente que desde Galicia, desde Cantabria, desde Portugal, desde la costa portuguesa, viajaban allí porque era un tráfico continuo de 3 días en barco o 4 días. Eran vecinos. Si a eso le suman, se firmaron tratados de amistad, los irlandeses, no sé si se ha rebatido, eso lo tengo que investigar por no dejar de ser una mera curiosidad, pero con Carlos V se firma el Tratado de Dingle, no me acuerdo de la fecha, por la que todos los irlandeses que lo deseen son españoles. Tienen voto de naturaleza española el irlandés que lo desee. Y creo que es una cosa que no se ha rebatido nunca. Creo que es un contrato que todavía existe y no se ha derogado. Es cierto que ahora mismo no se podría llevar a cabo porque está organizado de otra manera en los países, pero no se derogó nunca el que cualquier irlandés era español. Dime. Sí. Porque en la labor estamos pocos. Te invito a unirte, tú que eres joven. Aquí estamos dando el tostón 4 sobre lo mismo. Luis Gorrotxategi, Antonio Luis Gómez Beltrán y un servidor, modestamente un servidor. Y llevamos años dando la tabarra e intentando divulgar, intentando desmitificar todo lo que nos han contado sobre la Armada Invencible. Porque somos pocos y necesitamos más gente. Así que, a la primera pregunta, ¿por qué no hemos podido llegar? Pues porque somos pocos. Y a la segunda, ¿qué podemos hacer? Te invito a unirte, a divulgar, a hacer un blog, a unirte al mío, a escribir artículos. Yo te los publico en mi blog, a colaborar. Dígame.
Sí. Siamo aquí para pero voy a decir un poco una cosa que usted ha señalado, que la ha señalado como probabilidad, que es efectivamente la edad de los antes, para buscar el elefante, se considera como ha dicho, joven y tal. Es que me han dicho además que lo dijese. ¿En qué año fue rescatado en el 81? No lo sé, yo no lo sé. No, me parece. Sí. Aquí era el disparador. Entonces, es curioso, ha señalado usted la parte de Alcalá, es curioso que Haití era detallista extremo en todos los mercados, a punto de que como rescatador de Quijote señaló que tuvo que buscar en los mercaderes de la zona 110 recursos que le faltaban. Y sin embargo, existe en la Sanctuaria de la Natura historia en la cual se ve que Leonardo Cortina, en 1974, sigue renovando la póliza de 500 escudos para el rescate del pico. Evidentemente, Juan Gil era la detallista para el rescate del pico a unos centros. Aquello es más que una probabilidad, lo que usted ha dicho, de que Pedro la Tercera capaz. Valero de conocerlo, además, ya os lo advertía, esto me tenéis que enseñar vosotros a mí. Yo no he venido aquí en ningún caso a intentar ilustrar sobre algo de Cervantes porque sé dónde me metía. Para nada. Pero mañana no se preocupe usted. Muy bien. Magnesio, qué lástima que no llegó a... Mira, hasta... No es una pregunta, es un... Sí, pero es interesante porque todos hemos bebido toda la historiografía española y le debemos muchísimo, y estuve con él el otro día en Irlanda, el doctor Colin Martin, el doctor Geoffrey Parker, son los dos grandes estudiantes, unos conceptos de inglés de la Gran Armada de 1988. Empezaron a estudiarla y han rescatado, por ejemplo, en el caso de Colin Martin, ha participado directamente en el descubrimiento y la excavación de 5 de los barcos de la Armada. Son dioses para cualquiera que se acerque a este tema. Han ido variando conforme los documentos se han ido mostrando, conforme han ido leyendo. Dios quiera que no hayan escuchado a nosotros también, a los que estamos aquí en España. Y ya en el último libro, que no lo he empezado todavía, en la última edición, porque han ido ampliándola, y este mes ha salido la última revisión, ya es un libro así, es un tercio más grueso considerablemente del otro, que ya era bastante grueso, y por lo visto, por lo que me han dicho, ya hablan de eso. Igual que en la primera edición de 1988 decían, un plan de locos, es que a quién se le ocurre cómo iban a conectar las fuerzas de la corona española con magnesio en ese mar. Y ahora ya dicen, coño, que si es que no lo consiguieron por... menos mal, porque estuvieron a punto. Hoy hasta ellos ya admiten esa posibilidad de que estuvimos a punto. Se escaparon de chiripa. Bueno, señores, pues si no hace falta nada más.